Lucía Boneto es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba y maestranda en Comunicación Digital Interactiva por la Universidad Nacional de Rosario, experta en Estrategia y Comunicación Política. Actualmente es asesora en Estrategia y Comunicación y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. También se desempeña como docente adjunta de Comunicación Política en la Universidad Católica de La Plata. Lucía, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias, Lucía. ¿Cómo ves todo este derrotero de Milei en estos últimos 10 días? Digo, partiendo de la base de lo que pasó el viernes de la semana pasada hasta el día de hoy. Digo, pasó de estar en el peor de los infiernos a estar en la gloria abrazado con Donald Trump. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sin dudas de que fueron días complejos, ¿no? Para lo que fue el oficialismo, desde, un simple tuit que por ahí creo que no se está tomando dimensión de lo que es realmente un activo digital, hoy por hoy, en la época que corre, hasta, lógicamente, la necesidad de mostrar cierta fortaleza a nivel internacional. Entonces, ha sido un conflicto muy grande para el oficialismo, al menos en sus bases. No nos olvidemos que este tema es un tema muy de nicho, pero podríamos decir de que han sido días conflictivos, complejos, que sin duda desencadenaron una crisis que costó mucho cerrar y que decidieron cerrar la lista de Adorni en adelante. Ujú. En este contexto, Lucía, ¿cómo lo tenemos que, a ver, decir? Esto es es una lluvia de verano que pasa cuando termina el mes de febrero. Después de esto ya vendrá el discurso presidencial del 1 de marzo. Ahí ya se barajará de vuelta, comenzará otra historia o tendrá permanencia en el tiempo. Es complejo anticiparlo. Lo que sí podemos decir es que es un tema que generó muchísimo impacto, sobre todo si uno lo compara con dos hechos, ¿no? El primero con lo que fue básicamente las denuncias que recibió, o la denuncia de Alberto Fernández por parte de su ex mujer, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con ello, vemos volúmenes que duplican o triplican en términos de densidad de conversación, al menos en redes sociales. Y si lo analizamos también incluso por propios números y cifras que venía teniendo el aparato libertario desde las redes sociales, decimos de que, por ejemplo, casi que triplicó el impacto que ha tenido, por ejemplo, en relación a lo que fue la cadena nacional del 20 de diciembre de 2023, que fue un hecho muy positivo para el gobierno en términos de conversación. Entonces, si lo comparamos con estos dos hechos, lo que vemos es que realmente generó un impacto enorme que se estima, al menos hasta antes de la entrevista de Johnny Viale, era de 16 millones de personas, para que tomemos dimensión de lo que ha sido este escándalo. Ujú. Bueno, y esto, a ver, está bien, porque ahí marcaste una cosa, marcaste el hecho de la de lo que ha sido hasta la entrevista. Digo, todo ese proceso en una red social y con la experiencia que tenés, ¿va a perdurar en el tiempo en esas personas que están en ese tipo de conversación o en realidad ya va a tapar como se tapan otras cosas? ¿Un nuevo escándalo tapa esto? Mira, yo diría de que hay que tener en consideración algunas cuestiones. La primera de estas tiene que ver con Mm. que es un tema de conversación, es un universo muy específico el de la inversión en las criptomonedas, ¿sí? Entonces, para el lenguaje común del ciudadano, no es un tema que le resulte familiar, ni mucho menos que le pegue de lleno, que le impacte en su entorno, en su vida cotidiana. Entonces, esto de cierta manera lo favorece al gobierno, porque es un tema complejo del que la ciudadanía no termina de entender muy bien cómo funciona. Entonces, lo que detecta sí la ciudadanía, sin duda, es ruido, ¿sí? Algo se sabe del tema, pero no hay posicionamiento, al menos en aquellas personas que no están tan politizadas y que no están siguiendo tan de cerca el escándalo. Después hay otra cuestión que es, no nos olvidemos que agarró justo, para lo que es fin de febrero, muchas de las familias ya están pensando en lo que es el inicio de clases, entonces tiene la cabeza un poco, en una manera lo ha favorecido al oficialismo. Ahora, para saber si esto va a pegar o no en la opinión pública, tenemos que esperar realmente. Anticiparnos a esto es, en ese sentido, me parece poco prudente. Lo que sí podemos Mm. decir es que hay algunos factores que, de cierta manera, pueden llegar a atenuar el impacto que va a tener este tema, aunque sabemos bien que el tema de las criptomonedas, de cierta manera, de todo este escándalo, que puede reflejarse en términos en pérdidas económicas, básicamente. Entonces, es para seguirlo al tema y hay que ir analizando cada uno de estos aspectos. Lucía, por último, ¿cuánto juega la reacción que ha tenido por sobre la acción en sí? Yo creo que en ese sentido podríamos decir de que el tuit propiamente, que en realidad no es un tuit, hoy por hoy diríamos que es un posteo,
es una extensión del comportamiento que ya venía teniendo Javier Milei en sus propias redes, que es básicamente el hecho de por ahí ser eufórico al momento de manifestarse, ¿sí?, con ciertas cuestiones. Digo, es lo que la ciudadanía ha valorado, el hecho de que sea genuino y que de cierta manera es muy emocional al momento de comportarse. Entonces yo creo que si desde mi lugar tuviese que aconsejar algo, digo, o sacar una lección, un aprendizaje de todo esto, es que ya las redes sociales no son solamente un pasatiempo o un lugar desde el cual uno genera algún tipo de posteo para que la gente sepa lo que está haciendo, sobre todo cuando se es el presidente de la nación. Entonces no podemos decir de que por más emocionalidad que haya habido, Javier Milei no es responsable de toda esta crisis política y comunicacional. Y como responsable es quien debe encargarse de cerrarlo. Lo intentó, salió mal en numerosas oportunidades, desde que intentó explicar las oportunidades. Ahora, ha hecho agua, ¿sí? Ahora, lo que no podemos decir es que redes sociales son simplemente un pasatiempo y que además el presidente no fue responsable de todo lo que pasó. Resta ver en términos jurídicos, y digo, ahí hablará la justicia, pero... Y gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer estar. Y la verdad que sí, un placer Que tengan escucharte. buenas... Gracias, buen domingo. Lucía Boneto Kornatowski, quien es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba y maestranda en Comunicación Digital Interactiva por la Universidad Nacional del Rosario.